Putin está tomando de su propia medicina y si no, miren lo que se acaba de confirmar. Arde Moscú. Moscú vuelve a estar bajo presión. Por segunda noche consecutiva, las autoridades rusas han informado de una nueva oleada de drones aproximándose a la capital. Y esta vez el número volvió a crecer en cuestión de minutos. Primero fueron 10 drones, después más de 20, y ahora más tarde el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, aseguró que otros 4 habían sido destruidos. Pero quizá lo más importante de esta nueva noche de ataques no sea solamente cuántos drones dice Rusia haber derribado. Lo verdaderamente significativo es que Moscú vuelve a tener que activar restricciones, cerrar temporalmente operaciones aeroportuarias y reaccionar ante una amenaza que hasta hace no tanto tiempo parecía reservada a las ciudades situadas mucho más cerca del frente de batalla. Y esto está empezando a convertirse en un problema para Rusia muy grave. Según las autoridades rusas, durante la madrugada del 18 al 19 de agosto, varios drones se dirigieron hacia Moscú. Después de las 2:30 horas de Kiev, las autoridades afirmaron que 10 aparatos habían sido derribados. Pero en menos de una hora la cifra comunicada aumentó a más de 20. Y por la mañana llegó una nueva actualización. Otros 4 drones que supuestamente volaban hacia Moscú habían sido destruidos. Rusia presenta estas cifras como una demostración de la eficacia de sus defensas aéreas, pero hay un detalle que resulta mucho más difícil de ignorar. Los drones siguen llegando y están obligando a Rusia a reaccionar en su propia capital. De hecho, el impacto de estas operaciones no se limita a los aparatos que puedan ser derribados. La Agencia Federal de Transporte Aéreo rusa Rosaviansia informó de restricciones en las operaciones de varios aeropuertos de Moscú y de otros puntos del país. Yaroslav también sufrió restricciones. Su gobernador informó de la suspensión de las operaciones aeroportuarias y de limitaciones en la carretera que conecta la ciudad con Moscú, justificadas, por supuesto, por motivos de seguridad. Es decir, incluso cuando las autoridades rusas aseguran que los drones han sido interceptados, la amenaza ya está produciendo efectos reales sobre el funcionamiento normal de las ciudades. Y aquí aparece una de las claves de esta estrategia. Un dron relativamente barato no necesita necesariamente alcanzar su objetivo para generar costes. Se obliga a cerrar un aeropuerto, modificar rutas, desplegar sistemas de defensa aérea, movilizar personal, aumentar la vigilancia y mantener en alerta a una ciudad entera. Ya está consiguiendo algo. Y cuando esto ocurre repetidamente, el problema deja de ser una sola incursión, se convierte en desgaste. Y Moscú acaba de vivir otra noche de ese desgaste. Además, este episodio llega inmediatamente después de una noche todavía más intensa. Entre el 17 y el 18 de agosto, las autoridades rusas afirmaron que más de 600 drones se dirigían hacia Moscú. La magnitud de esa cifra, independientemente de cómo se contabilicen exactamente los aparatos y de cuánto fueran finalmente interceptados, muestra hasta qué punto Rusia está teniendo que dedicar recursos a defender su propio espacio aéreo. Y la respuesta rusa también da una idea de la escala que en este caso Moscú quiere atribuir a estos ataques. Y es que el Ministerio de Defensa ruso afirmó que durante un periodo de 24 horas había derribado más de 1.600 drones, además de 10 bombas aéreas guiadas y 2 cohetes HIMARS. Son cifras enormes, pero precisamente por eso hay que separar dos cosas. Una cosa es lo que afirma el Ministerio de Defensa ruso, otra muy distinta es poder verificar independientemente cada una de esas cifras y afirmaciones. Lo que sí que podemos observar es el efecto que las propias autoridades rusas están comunicando. Hablamos de restricciones aeroportuarias, interrupciones de tráfico y una capital sometida a sucesivas alertas y ataques. Y eso cambia la perspectiva, porque durante gran parte de la guerra Rusia ha intentado desesperadamente mantener una separación psicológica entre el conflicto y la vida cotidiana de su población. La guerra debía sentirse principalmente lejos de Moscú. En Ucrania, en cambio, los ataques rusos contra ciudades e infraestructuras han formado parte de la realidad cotidiana desde hace años. Ahora Ucrania está demostrando que la distancia también puede reducirse en la otra dirección. Moscú no está en el frente, pero tampoco parece estar completamente fuera del alcance de esta guerra. Y ese es precisamente el mensaje estratégico que pueden transmitir estas operaciones.
No hace falta que cada dron destruya un objetivo militar de alto valor para que la presión tenga consecuencias. Basta con demostrar que la retaguardia rusa tampoco es completamente segura. Y hay otro elemento importante. Los ataques están obligando a Rusia a gastar recursos defensivos en proteger zonas alejadas de las principales líneas de combate. Sistemas de defensa aérea, radares, equipos de guerra electrónica, personal y medios de interceptación tienen que distribuirse para cubrir una geografía cada vez más amplia. Eso plantea una cuestión incómoda para Moscú. Cuanto más territorio tenga que proteger, más difícil resulta concentrar todas sus capacidades en los lugares donde realmente se está librando la guerra. Ucrania, con drones relativamente pequeños y mucho más baratos que muchos de los sistemas utilizados para interceptarlos, puede intentar convertir esa diferencia económica en una ventaja. Y ahí está una de las características más importantes de la guerra moderna. No siempre gana quien utiliza el arma más cara, a veces gana quien consigue obligar al adversario a gastar mucho más para detener algo mucho más barato. Por supuesto, eso no significa que cada ataque con drones vaya a producir daños decisivos. Tampoco significa que las defensas rusas sean incapaces de proteger Moscú. Pero precisamente por eso el objetivo puede ser más amplio: presionar, saturar, desviar recursos, interrumpir infraestructuras y mantener a las autoridades rusas reaccionando constantemente, porque una guerra de desgaste no consiste solamente en destruir tanques o posiciones en el frente, también consiste en obligar al enemigo a pagar continuamente por defenderse, y Moscú está empezando a experimentar esa presión de una manera cada vez más visible. 2 noches consecutivas, cientos de drones comunicados por las autoridades rusas en la noche anterior, nuevas oleadas durante la siguiente madrugada, aeropuertos afectados, carreteras restringidas y una capital que vuelve a despertarse con la noticia de que drones estaban aproximándose a ella. El mensaje para Rusia es incómodo: puede derribar drones, puede cerrar aeropuertos, puede activar sus defensas. Pero mientras las incursiones continúen llegando, tendrá que seguir respondiendo. Y esa es probablemente la cuestión que habrá que observar de cara a los próximos días. No solamente cuántos drones son derribados, sino cuántos recursos tiene que emplear Rusia para mantener protegida una capital que hasta hace unos años parecía prácticamente intocable. Porque si estas operaciones continúan aumentando en frecuencia, Moscú tendrá que enfrentarse a una nueva realidad. La guerra ya no puede mantenerse completamente lejos de casa. Y mientras Ucrania intenta llevar la presión hacia la retaguardia rusa, el Kremlin tendrá que decidir cuánto está dispuesto a invertir para impedir que esa presión siga creciendo. Y quizá esa sea la verdadera importancia de esta segunda noche consecutiva. No que Moscú haya sido alcanzada, sino que una vez más Moscú haya tenido que mirar al cielo y preguntarse qué llegará después. Bueno, señores, arde Moscú. Está claro que los invasores están tomando de su propia medicina. Y bueno, a pesar de que Putin está desesperado, en este caso intentando proyectar una falsa realidad, una imagen vale más que 1000 palabras. Y al final parece que el tiempo está empezando a poner a cada uno en su sitio. ¿Qué piensan de todo esto que está ocurriendo en las últimas horas? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.